Bueno, muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta segunda masterclass, ¿no? Que tiene como título Leer al cliente. Aquí lo que vamos a ver es claves para una evaluación cualitativa inteligente. No es evaluar por evaluar, ¿no? Es que yo analizo a mi cliente. En este espacio vamos a analizar cualitativa y en algún momento más adelante en otra masterclass vamos a mirar cómo lo hacemos de manera cuantitativa, ¿no? Entonces, bueno, iniciemos. Comprender la importancia del análisis cualitativo dentro de la metodología de microcrédito como herramienta para anticipar el comportamiento. Y es que esto es lo que nos permite hacer la metodología, ¿no? Anticiparnos a lo que pueda llegar a suceder, ¿no? Poder mapear realmente el cliente, ¿no? Poder hacer un acertado acompañamiento, que recuerden que el acompañamiento es para beneficio de nuestro cliente, ¿verdad? Cuando nosotros le sumamos competencia. ¿Y para qué nosotros le sumamos competencias a un cliente? Pues para que se vuelva más fuerte, para que se vuelva más estable, para que se vuelva más rentable para nosotros mismos, para que se vuelva menos riesgoso para nosotros mismos, ¿no? Y dice acá que para gestionar el riesgo y fortalecer el acompañamiento y seguimiento de cartera. Y recordemos que el seguimiento nos conviene a nosotros. Ahora, si usted en su entidad no está haciendo seguimiento, no está haciendo microcrédito. Porque la base del microcrédito, donde yo recompongo todo, donde yo digamos que poder garantizar una recuperación natural, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Una recuperación natural donde puedo garantizar una relación, donde puedo poder garantizar una renovación del crédito y que haya un flujo constante de referidos, es en el seguimiento, ¿no? Y hay una premisa acá que puede llegar a sonar un poco, no sé, como difícil, pero es una realidad. Todos los meses tenemos que visitar todos los clientes, todos los meses, todos los clientes. No quiere decir que el asesor tenga que meterse allá 3 horas con cada cliente, no, pero por lo menos estar con su cliente, saber qué pasa con el cliente, ¿no? Por lo menos saludarlo, por lo menos saber que el negocio está abierto, ¿no? Bueno, eso lo hablaremos más en otro momento. Uno, el análisis cualitativo dentro de la gestión integral de microcrédito. El trabajo de asesor no termina con el desembolso, ojo, porque pensamos que solamente, y eso parte de nuestro perfil comercial, vamos, hacemos el crédito y listo, sale, listo, tenemos un cliente más. No, no. Ahí empieza la gestión, ¿no? Entonces acá dice que no termina con el desembolso, ni retoma poco con la cobranza. ¿Por qué? Porque la única forma en que volvemos a ver a un cliente es cuando le cobramos, ¿verdad? Entonces, no. El microcrédito es una metodología integral que incluye todas las etapas: promoción, originación, calificación, seguimiento, acompañamiento, recuperación y normalización. Mire todo lo que integra el microcrédito. No es simplemente, y vuelvo a resaltarlo, es por nuestro perfil que pensamos que sea solamente ¿cómo se llama? La originación, ¿no? La originación, no. El análisis cualitativo, las bases son las bases del relacionamiento. ¿Cómo usted se va a relacionar con una persona si no la conoce? ¿Cómo usted se relaciona con una persona si no la conoce? Pues el análisis cualitativo es donde yo conozco a la persona. Donde yo conozco a la persona, no sus finanzas. Donde yo conozco a la persona, su ser, ¿no? El seguimiento, bueno, ya lo hemos hablado, se protege el activo de la entidad, que es la cartera, y el acompañamiento fortalece al cliente y su negocio. Eso es clave que lo tengan en cuenta. Primero porque muchos de nosotros, por no decir la gran mayoría, cobramos comisión MIPYME, ¿verdad? Entonces, parte del cobrar comisión MIPYME, tenemos que garantizar un acompañamiento, tenemos que garantizar, ¿no? ¿Y cómo lo garantizamos? Pues haciendo seguimiento, ¿no? Porque, pues digamos que matamos varios pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Bueno, ¿por qué hacemos análisis cualitativo? ¿Cuál es la razón? Pues porque nuestro cliente es extremadamente vulnerable. Nuestro cliente, como la mayoría de los colombianos, tenemos algún tipo de vulnerabilidad económica, ¿verdad? Y ellos de paso, pues vulnerabilidad empresarial. No hay una formación previa en la mayoría de los casos donde diga, yo me formé como, no sé, administrador de empresas para administrar mi empresa o X o Y. Generalmente abrimos un negocio por necesidad y empezamos de manera improvisada. De pronto conociendo muy bien el producto y eso está muy bien, pero no siempre el mercado, ¿no? No siempre la administración de ese negocio. Entonces vea que hay una vulnerabilidad muy grande, ¿no? Piensen que más del 90% de las empresas en Colombia son microempresas. Y esto es bueno para nosotros, ¿no? Porque lo que hacemos es microcrédito. El 99.3% realmente son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, digamos que el potencial es muy grande, ¿verdad? Una gran proporción de las microempresas operan condiciones de informalidad
No hay una política pública que motive a los empresarios o a los microempresarios mejor a formalizarse, ¿no? No encuentran la conveniencia. Cuando uno le indica al microempresario por qué no se ha formalizado, lo ve en función a gasto. Voy a gastar más cosas y no tengo un real beneficio, ¿no? Por lo menos los micros, ya de pronto los pequeños y los medianos, pues ven algún tipo de conveniencia. Pero pues bueno, son informales. Muchas unidades productivas son de subsistencia o acumulación simple, ¿no? Entonces vea que le estamos prestando a una persona que vive al diario, ¿no? Con lo que hoy yo me gané, pues mañana yo produzco y cosas como esas, ¿no? Y así es la economía de gran parte de los colombianos, ¿no? No solamente de los microempresarios. Entonces, pues vea por qué nosotros tenemos que hacer un buen análisis. El nivel de educación financiera en Colombia sigue siendo muy bajo hasta que no haya una política pública de educación financiera desde el jardín, desde la primaria, desde la secundaria, ¿no? Que realmente empiece a cambiar esta tendencia, ¿no? De repente yo lo pienso que sea por algún tipo de conveniencia que no nos educan a nivel financiero, ¿no? Nosotros vivimos para consumir, ¿no? Para consumir nomás, para comprar, ¿no? Para endeudarnos, ¿sí? Digamos que sabemos que el microcrédito cambia todo esto, ¿no? Porque nos da una tendencia de endeudamiento totalmente diferente, ¿no? Acá no nos endeudamos para consumir, acá nos endeudamos para invertir, ¿no? Y eso cambia totalmente el panorama. Un alto porcentaje de hogares colombianos tiene algún tipo de endeudamiento, y mucho, lastimosamente, ¿no? Ya se está viendo que si yo me antojo de una bicicleta, puedo ir y sacar un cupo de crédito rápidamente, no tiene mucho misterio, empiezan con montos muy bajos realmente, con 300, 400 mil pesos, pero pues empieza a haber endeudamiento siendo los muchachos muy jóvenes, ¿no? Que digamos que tiene algo bueno y es que van a empezar su vida crediticia jóvenes, eso sería bueno, pero por lo anterior que no tenemos educación financiera, pues realmente lo único que hacemos es endeudamiento, ¿no? Endeudarnos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos sacando deuda, no estamos sacando inversión como lo hacemos con el microcrédito. Una emergencia económica pequeña puede afectar significativamente la capacidad de pago de muchos hogares. Cualquier cosa que pasa y ya, ¿cierto? Porque no somos un país con el hábito de la previsión, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen, y levánteme la mano si hay alguno que lo hace de manera honesta, cuántos de ustedes en su casa tienen un kit de emergencias? Es decir, una maleta lista al lado de la puerta que tiene cobija, que tiene agua, que tiene linterna, que tiene alimentos no perecederos, que tiene un botiquín. ¿Quién de ustedes, levánteme la mano, tiene al lado de su puerta eso? ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes tienen realmente un botiquín de emergencia? Bueno, y si no levantan la mano fue porque no, ¿verdad? Y no es que en este país no pasen cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que no tenemos ni una política pública, vuelvo a lo mismo, ni tampoco un hábito de prevención en nada, ni en lo financiero tampoco. ¿Cuántos de nosotros tenemos un ahorro de emergencia? Pongamos otra para levantar la mano. ¿Cuáles de nosotros tenemos un ahorro de emergencia? Bueno, aquí ya hay ahorro de emergencia, muy bien. Jefferson también, muy bien. Dicen que el ahorro de emergencia tiene que ser 3 sueldos, ¿verdad? Uno poder tener guardados por lo menos unos 3 sueldos. ¿Sí tienen 3 sueldos guardados? Bueno, entonces voy a hablar con Jorge a ver si me presta uno de esos sueldos mientras que pasa algo. Bueno, la central de riesgo nos muestra el pasado. El análisis cualitativo nos ayuda a anticipar el futuro. Anticipar, es que necesitamos anticipar. Yo no puedo hacer un levantamiento cualitativo solamente para presentárselo a un comité. No, compañeros. Esas son las bases de mi relacionamiento futuro, ¿no? Ahí es donde yo voy digamos que a trabajar con el cliente cosas de acompañamiento, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué debilidades tengo para que la podamos fortalecer? ¿Listo? ¿Qué es realmente análisis cualitativo? El análisis cualitativo es el proceso mediante el cual observamos, preguntamos y verificamos aspectos del cliente. Esto es levantamiento y cruce, levantamiento y cruce, levantamiento y cruce. Esto no es diligenciar, compañeros. Es levantamiento y cruce de información, ¿no? Entonces, observamos, preguntamos, verificamos aspectos del cliente y su negocio que no aparecen en los números, con el fin de anticipar su comportamiento y tomar mejores decisiones. Primero, decisiones de crédito y segundo, decisiones de acompañamiento. Primero, decisiones de crédito y segundo, el microcrédito, o mejor, el análisis cualitativo y cuantitativo no niega créditos. El análisis cualitativo y cuantitativo da a la medida justa.
Las variables cualitativas que predicen el comportamiento del crédito, y que son las que vamos, del cliente, perdón, y que son las que vamos a hablar a continuación, es estabilidad, habilidad, reputación y comportamiento de pago. No voy a hacer mucho zoom acá porque pues vamos a verlas una a una. Estabilidad. ¿Y qué es estabilidad? Estabilidad es que el cliente esté con nosotros por lo menos por el tiempo en que tiene un crédito con nosotros. Por lo menos por ese tiempo. ¿Por qué? Abran su micrófono y dígame a alguien, ¿por qué nos conviene que un cliente esté con nosotros, por lo menos por el tiempo en que tiene un crédito con nosotros? ¿Por qué necesitamos que esté ahí quietico? Estabilidad no tiene nada que ver con para esto. ¿Por qué nos conviene? Estabilidad no tiene que ver con economía, ¿no? Es ver al cliente ahí, ¿no? Ver al cliente ahí, o sea, que esté presente. ¿Por qué nos conviene? Díganme por qué. Son tres cosas básicas por las cuales nos conviene a nosotros como asesores que el cliente tenga estabilidad. ¿Cuáles serán? En cierta forma se hace una fidelización con el cliente, porque el cliente se mantiene porque hay un trabajo ya prehecho. Permíteme un segundo que no te estaba escuchando. Perdón. Ahora sí, discúlpame. ¿Cuáles son? Bueno, ahí pues se hace como, o se está haciendo una fidelización del cliente, o sea, si el cliente se mantiene porque se ha hecho un trabajo previo, ¿no? Y si se mantiene porque pues se le ha hecho una gestión, ¿no? Ok, sí, pero digamos, ¿por qué me conviene, Giovanni? Más allá de eso, a mí, ¿por qué me conviene que el cliente, digamos, sea una persona que esté presente? Pensaría que si, bueno, si se mantiene, pues si sigue con el tiempo, pues vamos a tener la oportunidad y el asesor que lo está atendiendo de hacerle un retranqueo o un crédito nuevo, o ese cliente le refiere a uno a otro. Exacto, dijiste dos de tres, perfecto. Uno, porque nos renueva. Dos, porque nos refiere. Y la tercera es porque nos paga, ¿verdad? Entonces, eso no, por eso nos conviene, ¿no? Digamos que acá dice que estabilidad refleja el nivel de arraigo, raíces, ¿no? ¿Qué tanto el cliente va a estar quieto ahí, ¿no? Tanto el nivel de riesgo como de responsabilidad y permanencia que tiene el cliente en su entorno familiar y socioeconómico. Entonces, una de las primeras variables que tenemos que analizar es la disposición para suministrar información. Disposición para suministrar información. ¿Qué tanta disposición? Ese cuento de que la persona tiene afán y no nos puede dar toda la información, no. Si la persona tiene afán, pues simplemente nosotros vamos a, esperen que voy a cambiar acá una palabrita que está mal acá. Listo, PPFs. Listo. Si la persona tiene afán, simplemente nosotros vamos a proponerle que retomemos en otro momento, pero la originación es el único momento en que yo tengo la sartén por el mango. Es el único momento en que si yo le pregunto algo, el cliente me tiene que contestar. Después va a ser si la persona lo desea o no lo desea. Entonces, ¿cómo mido yo la disponibilidad para suministrar información? Por medio del PPF. ¿Qué es ese el PPF? ¿Qué se les ocurre que sea el PPF? ¿Qué creen que sea el PPF? Echen cualquiera, digan cualquier cosa. ¿Qué creen que sea el Plan de PPF? promoción financiera. Bueno, ya algo nos dijo ahí Algo es Ever, algo. ¿verdad? Pero realmente lo que es el PPF, compañero, es pasado, presente y futuro. Tengo que conocer al cliente. ¿Cómo yo conozco al cliente? ¿Cómo yo inicio una relación con alguien? Cuando usted se iba a cuadrar con su esposa, o bueno, primero fueron novios antes de ser su esposa, ¿no? Y si todavía son novios, pues, ¿cierto? O con su novio o con su esposo. Ustedes empezaron a indagar. ¿Qué empezaron a indagar? Su presente, su pasado y su futuro. Por supuesto, de manera sutil, ¿no? Dentro de una charla amena. Ustedes no fueron a diligenciar tampoco ¿cuál es tu nombre? Muy bien. El número de cédula, no, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es tu nombre? Y una charla amena tuvo que haber ahí, al igual que tiene que haber acá, porque eso es una relación. Entonces, el PPF me sirve para eso, ¿no? Para determinar el pasado, el presente y el futuro, para conocer al cliente, ¿no? Para profundizar. Y también, digamos que para que la historia tenga algún nivel de fluidez, ¿no? Porque no puede ser tan sencillo como que el cliente digamos que se invente algo o que sea una suplantación de negocio y que no va a tener esa línea lógica, ¿verdad? No va a tener ese recuerdo lógico, ¿no? Entonces, la disposición para suministrar información la medimos en el PPF, como usted lo hace, ¿no? Entonces usted le dice a su novio,
o a su novia, bueno, usted invierte en salidas, va a salir con él, va a rumbear, va a ir a comer, va a ir, ¿cierto? Y entonces usted llega un momento en que le dice, bueno, realmente es que yo me estoy enamorando de ti o me gustas mucho o algo así, y la persona posiblemente le va a decir, "Ah, no, pero no, porque es que yo me voy para España el otro mes". ¿Mm? Entonces, vea, si usted no en una relación natural no invierte tiempo en el PPF, pues se va a encontrar con grandes sorpresas, ¿no? Lo mismo pasa con nuestros clientes. Pero ¿cómo hacemos ese PPF? ¿Cómo llegamos a ese pasado, presente y futuro? Muy sencillo. Simplemente preguntándolo, ¿no? De manera directa, como tenemos que hacer con la mayoría de las cosas. Simplemente yo llego, saludo, genero algún tipo de rompehielos. Oiga, don Carlos, muy bonito su negocio, lo felicito. Muy, pero muy bonito, ¿no? Se ve muy ameno. Tengo que decir algo positivo. El rompehielos es positivo, ¿no? Uy, no, pero qué frío tan tremendo. No, este día está, mejor dicho, como para cerrarnos, ¿no es cierto? Algo así. No, no. Tiene que ser algo positivo, un rompehielos. Y después entonces simplemente le voy a empezar a decir, bueno, cosas bueno, arrancamos, empezamos ya. ¿Tiene de casualidad alguien que lo pueda cubrir acá en el negocio mientras que nosotros estamos realizando el levantamiento, la reunión? Bueno, si la respuesta es positiva o no, pues no importa, pues igual usted va a continuar. Y le va a decir cosas como, bueno, cuénteme, don Carlos, cómo su merced empezó con este negocio tan bonito, ¿no? Cuénteme la historia, ¿hace cuánto tiempo lo tiene, no? Entonces él le dice, bueno, don Nelson, pues yo realmente empecé hace 5 años, ¿no? Y usted empieza a guardar eso, anotándolo o en su cabeza, alguna de las dos cosas, para que cuando llegue la oportunidad nuevamente de diligenciar, pues no vaya usted a preguntarle nuevamente, ¿cuánto tiempo lleva con el negocio? No, tiene que empezar a trabajar eso de capturar la información o pues usted tiene una agenda, empieza a copiar cosas, datos, ¿cierto? Importantes que sabe que más adelante va a tener que diligenciar para que la historia sea una historia fluida, para que sea una charla y no una encuesta, porque cuando el cliente dice, uy, pero me falta mucho, es porque evidentemente usted lo está encuestando, ¿no? Entonces, bueno, dice algo así como, bueno, don Nelson, pues, ¿qué le digo yo? Yo llevo ya 5 años con el negocio, no fue fácil, ¿no? Nosotros empezamos con un crédito y pues ya se pagó ese crédito, pero pues fue difícil al momento. Claro, fue difícil. ¿Por qué? Pues porque uno ahí conoce qué tanta habilidad financiera puede llegar a tener la persona. Si inició con un crédito no fue la mejor opción, pero pues hay veces es la única opción, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ya se terminó el crédito, ya pasó los 5 años, cosas como esas, ¿no? Pero podemos alcanzar a mapear ahí. Bueno, yo llevo 5 años, don Nelson, no ha sido fácil. Mire, nosotros empezamos así de pequeños, ¿no? Con esos 3 estantes realmente, mire ya todo, ahí podemos ver qué tanta proyección tiene, ¿no? Es que ese pasado es maravilloso, ¿no? Entonces, también nos cuentan ese pasado que pues las batallas que ha tenido que librar, ¿no? Por las batallas que ha tenido que pasar. Entonces dice cosas como, no, Nelson, esto no ha sido fácil. Recuerdo mucho una vez que mi esposa se enfermó, yo me enfermé, ¿no? Los dos así muy enfermos y bueno, ¿y cómo salieron de ese problema, no? O no, don Nelson, pues yo tuve que pasar por una pandemia, imagínese, ¿no? Pasa cada 100 años y preciso nos tocó a nosotros, ¿no? Bueno, eso es importante. Primero porque yo tengo que determinar como asesor cómo hizo ese personaje en ese problema particular. ¿Cómo hizo para salir de ese problema? Porque si está ahí es porque salió. ¿Cómo hizo para salir? Porque posiblemente más adelante usted pasa y hay un señor así, ¿no? Don Jorge, su merced, ¿por qué está preocupado? ¿Qué tiene, no? Y entonces dice, no, don Nelson, lo que pasa es que estoy pasando por este inconveniente, ¿no? Y uno, pum, ahí mismo recuerda. Créanme que ahí mismo recuerda y va a decir cosas como, bueno, no, imagínense que yo tengo un cliente que pasó por algo similar y hizo esto, esto y esto, y empieza a activar ese tema con el cliente, ¿no? Ese acompañamiento, ¿no? Pero bueno, para eso le sirve ese pasado. Pero también para qué le sirve esos problemas que le cuenta el cliente, pues para saber qué tan resiliente es, para saber qué tanto se ha caído y qué tanto se ha parado, ¿no? Uno que se ha caído muy mejor, un cliente que pasó por la pandemia, por Dios, no lo tumba nada, ¿no? Si un negocio tiene que estar abierto y tuvo que estar cerrado 3, 4 meses y aún así todavía continúa con eso, wow. ¿Cierto? Entonces, eso le enseña a usted. Aparte de eso, ¿sabe qué lo llevas a usted como persona? A valorar ese microempresario. Que uno dice, Dios mío, esta gente ha tenido que pasar por unas tremendas, ¿no? Tremendas. Entonces, porque ser microempresario no es fácil, ¿no? Si hizo usted bien el pasado, ¿y qué es hacer usted bien el pasado, no? Que escuche al cliente, que escuche. Por supuesto que usted comparte con el cliente cosas, por supuesto, porque esto no es solamente una indagatoria, ¿no? Donde la persona está solamente hable y hable y hable, no. Usted comparte información, pero también, digamos que si la persona le dijera, no, y entonces ya ahí nació mi hija, ¿no? Y ahí nació, ¿en serio? ¿Cuántos hijos tiene usted? Entonces me dice, yo tengo 2 hijos. Yo le digo, oiga, don Carlos, yo tengo 4. ¿En serio, don Nelson, es que usted no tiene televisor? Ok, ¿Por qué? Porque tiene que ser una charla. Esa es la clave, tiene que ser una charla.
¿no? Entonces, si usted hizo bien ese pasado, se compenetró con el cliente, el presente va a ser lo más parecido a la realidad. Ojo, parecido a la realidad, nunca la realidad. Nunca yo en el inicio de una relación voy a decir lo malo, ¿no? Uno solamente dice lo bueno, ¿cierto? Entonces, no dice esos rasgos de su personalidad un poco sombríos, no los dice, eso los descubre después la pareja, ¿no? Pero pues uno no los dice, ¿verdad? Una charla informal, muy bien, Milton. Eso es, una charla informal, ¿no? Tiene que sentirse así por demás, ¿no? Por eso una de las habilidades que desde recursos humanos se tiene que revisar en el asesor para las personas que están acá de cargos directivos o recursos humanos es precisamente eso, que la persona tenga ese potencial de charlar, ¿no? Yo le preguntaría, bueno, Jorge, cuéntame de tu vida, ¿no? En recursos humanos yo le diría, bueno, cuéntame de tu vida, ¿no? Y en la medida que este personaje empieza a contar y a charlar sabroso, a llevarlo a uno a de verdad visionar ese tipo de cosas, uno dice, este es el asesor. ¿Por qué? Porque tiene que tener desarrollada esa habilidad, o si no, pues tendría que desarrollarla, ¿verdad? Muy bien, el pasado va a ser lo más parecido a la realidad, pero no la realidad. Por eso nosotros más adelante vamos a ver que hacemos algo de reputación. Y el futuro es todo, compañeros. El futuro es cómo yo o con base en qué me voy a relacionar más adelante. Es decir, cuáles van a ser mis herramientas para la motivación. ¿Qué es motivación? Darle un motivo para la acción. Cuando la persona se encuentre así, ¿cierto? Como que Dios mío, como que yo qué hago, pues yo necesito conocer cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus metas, cuáles son sus sueños, cuáles son sus motivadores. ¿Ah? Que en el caso de este señor, Carlos, podría ser, por ejemplo, me podría decir como, por ejemplo, bueno, yo le digo, no, Carlos, y cuénteme, a corto, mediano y largo plazo, ¿qué piensa usted con su negocio, no? O sea, ¿dónde piensa que va a llegar con su negocio o qué? Entonces me dice, pues, don Nelson, a corto plazo, pues yo quisiera que me aprobaran el crédito para poder comprar la nevera, bueno, lo que sea, ¿cierto? A mediano y largo plazo, pues, don Nelson, yo espero montar 2 negocios más. ¿En serio, don Carlos? Qué interesante. ¿Y 2 negocios por qué? No, pues, don Nelson, como le dije, yo tengo 2 hijos, ¿no? Y ya mi hija tiene 14 años y mi hijo tiene 12 años. Ya a mi niña le falta 1 año, 2 años, digamos, para salir de bachillerato. Y al niño, pues, 4. Pero digamos que en cualquier momento ya salen y yo quiero que tengan un punto de partida. ¿Cierto? Que tengan un negocio, que si quieren ser tenderos, maravilloso. Ahí tienen ya un plante para arrancar y listo. Y si quieren ser que, no sé, veterinarios, odontólogos, lo que sea, pues tienen también cómo les sostenga una universidad. No quiero que pase por las mismas que he pasado yo. Oiga, buenísimo. ¿Cuál va a ser el motivador de este señor? No solamente esos negocios, no, los hijos, ¿no? Uno sabe que él, todo lo que hace, se levanta, guerrea todo el día, precisamente por sus hijos. Entonces, ese PPF es una cosa maravillosa, maravillosa, ¿no? Eso es, no está escrito en ninguna parte, pero no se le olvide, por favor. Así tenga que tatuárselo, yo no sé. Pero bueno, estado civil, claro, la estabilidad la determina el estado civil. Una persona casada, digamos que ya tiene que pedir consejo de, ¿no? Ya tiene que pedir permiso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero por lo menos tiene que contar con la otra persona. Y la otra persona ya tiene sus propias raíces, ¿no? Acá cuando decimos que arraigo, esa otra persona ya tiene sus propias historias, sus propias raíces, ¿no? Entonces, no va a quedar tan fácil moverla. ¿Por qué? Pues porque ya no es uno, sino son 2. No quiere decir que no le prestamos a los solteros, pero sí, evidentemente, que un soltero es muchísimo más riesgoso, ¿verdad? Que una persona casada. Ahora, si esta pareja ya tiene bendiciones, ya tiene hijos, pues evidentemente el nivel de arraigo es muchísimo mayor. ¿Por qué? Pues porque ya no son una persona a la que le tengo que consultar, sino ya es una familia a la que le tengo que consultar. Y cada uno ya va a tener sus propios sueños, sus propios anhelos, sus propias raíces, ¿no? Que mi mamá, que mi colegio, que mi grupo de fútbol, que mi iglesia, que, bueno, ¿cierto? Lo que lo hace más estable, ¿no? Lo que lo hace más estable. El grado de responsabilidad familiar, ¿no? Que sus hijos, por ejemplo, estén asistiendo a la escuela, ¿no? Que ellos tengan algún tipo de grupo, ¿no? Está en el grupo del barrio, de la Junta de Acción Comunal, o está en el grupo de la iglesia, ¿no? O está en el grupo, bueno, qué sé yo, ¿no? Eso también genera arraigo, eso también genera pertenencia. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Tiempo de residencia en el sector, por supuesto, por supuesto. En la medida en que yo llevo mucho tiempo en mi barrio, ¿cierto? Pues tengo mucha historia, ¿no? Y tengo mucha historia y tengo mucho arraigo. Esa persona no se me pierde porque pues todo el mundo la conoce, ¿no? O muchas personas la conocen, no todo el mundo, pero
pues muchas personas lo conocen, ¿verdad? Entonces, el tiempo de residencia en el sector va a ser determinante. Normalmente, cuando o yo llevo mucho tiempo en el sector, porque normalmente los colombianos o vivimos al lado de la mamá o vivimos al lado de la suegra, o llevo mucho tiempo ahí, o cuando no llevo mucho tiempo es porque ya tengo mi propiedad, ¿cierto? Entonces, no, yo vivía antes en tal parte, pero pues ahora vivo acá. Por ejemplo, en Bogotá. En Bogotá ya es muy difícil comprar en Bogotá. Entonces decimos, no, es que yo ahora llevo ya viviendo acá en Facatativá o en Zipaquirá o en Chía 2 años porque compramos, ¿no? Entonces, ese compramos lo hace estable. ¿Por qué? Pues porque la persona no va a dejar de pagar un crédito. Bueno, no mentiras. De pronto dejarlo de pagar sí, pero no se va a ir. ¿Mm? De pronto dejarlo de pagar, no, pero no se va a ir. ¿Por qué? Pues porque por un crédito de 5, 3 millones, 7 millones, 12 millones, no voy a dejar mi casa tirada de 60, 80, 100 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, eso da estabilidad. ¿Qué más? La acumulación de bienes. ¿Y cómo yo sé cómo es esa acumulación de bienes, no? Con esa historia que me contó, con ese pasado, presente y futuro. Porque él me dice, don Nelson, es que yo empecé con esto y mire ya, ¡pum! ¿Cierto? Buenísimo, pues ahí miro cuál es la proyección realmente o cuál es su acumulación de bienes y la proyección y mejoramiento de su calidad de vida. O sea, ¿dónde está llegando la plata que se está ganando? ¿No? Esto es bien importante. La acumulación de bienes, si el cliente no me lo dice dentro de sus historias, porque es que hay gente que, digamos que no le fluye mucho, entonces pues no me lo va a decir, ¿no? Me va a decir, no, pues don Nelson, el negocio empezó hace 5 años y bueno, aquí donde nos ve, ¿no? Entonces usted le dice, bueno, pero dígame por cuáles problemas ha pasado, ¿no? En su negocio. No, pues don Nelson, es que y ya. ¿Mm? Bueno, ¿y cómo empezó? ¿No? ¿Cómo así cómo empezó? Sí, ¿cómo empezó? No, es que empezamos así. Usted le saca la información, ¿no? La idea es esa, ¿no? Que usted le saque la información. Primero porque la necesita y segundo, pues porque él la tiene que saber, o si no, claramente es una suplantación de negocio, ¿no? Muy bien. Permanecer el negocio en la zona, bueno, importantísimo, eso también genera estabilidad, porque el negocio no son las cuatro paredes, ¿verdad? El negocio es el mercado que yo he venido adquiriendo con el tiempo. Por eso cuando van a vender algún negocio dicen cosas como no, le vendo el negocio, ¿cuánto vale? 20 millones, uy, pero 20 millones, acá no hay sino por ahí 15 de mercancía. Claro, 15 de mercancía más 5 de acreditación, ¿no? Y esa acreditación es el tiempo que yo llevo ahí en ese lugar, ¿no? Entonces, miren que tenemos muchas variables, ¿no? Muchas variables, ¿no? Para poder determinar estabilidad. Ahora, hay que saber leer las variables. Que a usted le diga que es casado, pero lleva 3 meses de casado, ay, de por Dios. Eso no es nada, ¿no? Sí. O que usted le diga que es soltero, pero ya tiene 45 como yo, o 46 que tengo. Pues es que eso ya no es soltero, eso ya es un poquito como solterón, ¿verdad? Ya decidió que va a seguir así y ya esa persona se convierte en estable, ¿no? Entonces, hay que saber entender las variables. Esto no es un todo, ¿no? No es un todo. ¿Este cliente tiene razones suficientes para permanecer, crecer y proteger lo que ha construido? Esa es la pregunta que nos tenemos que responder. ¿Ha construido algo por lo menos? ¿No? Y cuando hablo de construido no es una casa, ¿no? Cuando hablo de construido tiene un patrimonio, por supuesto, pero alguna acumulación de bienes, tiene una familia, o sea, tiene los motivos necesarios para quedarse ahí. Esa es la respuesta que nos tenemos que hacer con estabilidad. Pero también tenemos habilidad y la habilidad empresarial es la persona tiene las suficientes competencias para darle continuidad a este negocio, por lo menos por el tiempo en que tiene el crédito conmigo. ¿Mm? ¿Por qué necesito que la persona tenga las competencias para darle continuidad al negocio, por lo menos por el tiempo en que tiene el crédito conmigo? ¿Por qué? Díganme. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Para que pueda pagar el crédito. Pues Buenísimo. para que genere activos Lo primero para que me pague el crédito. Buenísimo. ¿Cuál otra? y que con el préstamo pueda generar utilidades, ¿no? Claro, pues ese es el propósito que tiene el empresario, ¿no? Que genere utilidades. Pero a mí, ¿por qué me conviene? Es que yo quiero mostrar la conveniencia para el asesor, ¿no? De hacer esto bien. Entonces, primero para que me paguen. ¿Por qué? Porque si el negocio puede estar abierto, pero si solamente va a durar 2, 3 meses más, después, ¿con qué me va a pagar? Entonces, primero para que me pague. Segundo, ¿para qué? Para que el ¿Por qué me cliente conviene? permanezca en el tiempo, ¿no? ¿Para qué qué? Para que el cliente permanezca en el tiempo. Bueno, ¿y por qué me conviene que el cliente permanezca en el tiempo? Porque si le va bien, Los va a traer referidos. referidos. Porque me va a dar referidos, no se les olvide eso nunca, porque me va a dar referidos. Y tercero, para que me renueve. Es igual que el anterior. Para que me dé referidos, para que me pague y para que me renueve.
esa es mi conveniencia, entonces tengo que analizar bien su habilidad empresarial. La habilidad empresarial es la capacidad que tiene el cliente para generar ingresos de manera sostenible utilizando sus conocimientos, experiencia y recursos. Eso es lo que nosotros vamos a cruzar. ¿Con cuáles variables las podemos cruzar? Entre otras, porque realmente hay muchas. La primera y más importante es que la persona lleve registros de compras y de ventas, que lleve registros. Si la persona no lleva registros, compañeros, es muy posible que se esté comiendo su negocio. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que la persona tiene una caja, tiene una registradora, ¿verdad? En este momento hay 1 millón de pesos ahí. Si la persona no lleva registros, y digamos que es en una tienda, ¿no? Una tienda está entre el 16 y el 20% de margen de ganancia. O sea, la utilidad que da la tienda. Digamos que en ese entendido sería 800 para volver a surtir el negocio, lo que yo ya vendí, ¿cierto? Y 200 que podría yo gastarme. No estaré tan bien porque la idea es que haya reinversión de ganancias en el negocio también, pero digamos que habría ese margen de 200.000 para gastarme, ¿no? Pero como la persona no lleva registros, entonces simplemente mete la mano y saca, ¿no? Entonces, amor, recuerda que hoy tenemos que pagar el recibo de la luz. ¿Cuánto llegó? 120, mete la mano y saca, ¿cierto? Ay, no, y los zapatos de esa niña, no aguanto más con los zapatos, está la niña prácticamente chorreando sangre por el piso, ¿no? Bueno, ¿cuánto valen los zapatos? No, que 100, y usted toma los 100, ¿cierto? Amor, pero hoy es el Gym Day, no se te olvide, ¿no? Entonces son 10.000 ¿no? Ya me descuadré por ese lado. Pero como él no lleva ese registro, no conoce esos números, ¿no? No lleva un presupuesto. Entonces, pues simplemente ya en ese momento se está comiendo el negocio. ¿Por qué? Porque con lo que va a volver a surtir ya es menos. Ya es menos el dinero que tiene para volver a surtir. Y si no tiene la misma cantidad de inventario, pues las ventas van a disminuir. Entonces usted llega y usted ve al cliente así. ¿Y qué pasó? No, es que las ventas están más bajas. No es que las ventas estén más bajas, es que ya no tienen la misma mercancía. ¿Saben cuál es la solución del cliente? Saca un crédito. Si uno saca un crédito y nivela el inventario, usted saca pecho porque es un crédito para capital de trabajo. Excelente, ¿no? Pero si usted no se encarga de enseñarle, porque acá el problema no es que saque el crédito. Acá el problema es que nosotros nos demos cuenta de eso y no le enseñemos al cliente. Acuérdense que nosotros lo complementamos, nosotros le sumamos competencias. Ese es el acompañamiento. Pero si usted no lo hace, ¿qué va a pasar? Pues que el cliente vuelve a comerse el negocio, compañeros. Vuelve y se lo come. Y entonces, después de que vuelve y se lo come, ¿qué pasa? Pues vuelve y saca un crédito. Y voy a hacerles corta la historia. Vuelve y se lo come y vuelve y saca un crédito. Y ustedes ven clientes con 2 años con su negocio y ya tienen 3 créditos. ¿Ya? Y entonces las entidades tienen un tope, entonces dicen no le podemos volver a dar crédito porque ya tiene el número de operaciones que nos restringen la política normalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué termina pasando? Pues que el cliente empieza a financiarse con el gota a gota. Y cuando ya se mete con el gota a gota, si su ganancia es el 20, le están cobrando el 20, pues dentro de muy poquito, ¿qué es lo que pasa? Pues cierra su negocio. Pero aparte de que cierra su negocio, pues deja de pagarle a las entidades, ¿no? Porque al que termina pagándoles es el gota a gota, ¿no? Arruma por ahí alguna cosa y chao, se terminó ese negocio. Es decir, que esto, lo que les acabo de decir, es el principal problema por el que pasa el cliente y lo que hace que la persona no pase por el Valle de la Muerte. Que el Valle de la Muerte son los 5 primeros años del microempresario, ¿cierto? Acá se queda el 60% de los microempresarios o de emprendedores, ¿no? Emprendedor que inicia con su negocio y empieza y normalmente se queda el 60%. 6 de cada 10 microempresarios se quedan en el Valle de la Muerte. Y principalmente los 2 primeros años. ¿Y por qué principalmente los 2 primeros años? ¿Por falta de berraquera? No. ¿Por falta de creatividad? No. ¿Por falta de pujanza de abrir su negocio a las 6 de la mañana y cerrarlo a las 12, 1 de la mañana? No. Por falta de conocimiento financiero. Este es el más importante que usted puede determinar para decidir. Primero, si le otorga el crédito. ¿Por qué primero si le otorga el crédito? Porque si usted no tiene las competencias o usted definitivamente no va a acompañar o a capacitar a ese cliente en sumarle ese tipo de competencias, no lo haga. No lo haga porque le estoy diciendo qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, digamos que ese es el más importante. ¿Qué otro? Antigüedad en la operación del negocio, por supuesto. El tiempo que ya lleva ese negocio nos va a determinar si es estable o no es estable. Si, por ejemplo, el cliente ya salió del Valle de la Muerte, ¿no? Uno puede decir, bueno, ya aprendió, ya se cayó, se levantó, se cayó, se levantó, se cayó, se levantó, y digamos que ya logró cogerle el tiro a la cosa, ¿no? Ahora, no es que no se vaya a caer, pero es más difícil, ¿no? No es que no se vaya a caer, ¿no? Miren,
En el Pacífico se cayó la 14, que ya era un negocio tan grande, ¿no? O Justo y Bueno, entre otros, ¿no? Kodak a nivel mundial, y bueno, etcétera, etcétera. Pero, pues digamos que va a ser más difícil, ¿verdad? Ubicación del negocio es determinante para establecer si la persona tiene habilidad o no tiene habilidad. En algunos negocios, no digamos que en todos, ¿no? Porque si yo tengo una fábrica de arepa, yo la puedo tener en un sótano o en un quinto piso, o bueno, donde sea, ¿no? Pero si yo tengo una tienda de ropa, pues sí necesariamente, de acuerdo a mis expectativas o los ingresos necesarios para el funcionamiento del negocio y para mi vida, pues va a tener que estar ubicado en un lugar especial. Usted no va a ir a comprar una camisa y sale y se mete por entre las cuadras a ver dónde ubica eso, ¿no? No. Realmente lo que usted hace es que va a la parte comercial, ¿no? O a la parte comercial, o a la parte, va a un centro comercial, ¿cierto? Entonces, allá es que tendría que estar ubicado ese tipo de negocios, ¿no? Hay negocios que pueden subsistir en un barrio, como por ejemplo una tienda, ¿no? Pero también va a depender mucho de los objetivos de crecimiento de la persona y de lo que necesite para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, acá se empieza a mezclar el cualitativo con el cuantitativo, ¿no? Porque la ubicación es determinante para muchos negocios. Conocimiento del funcionamiento del negocio. ¿Cómo usted valida que el cliente tiene conocimiento del funcionamiento del negocio? En el pasado. En el pasado, ahí le va a dar todo, ¿cierto? Todas esas caídas, todos esos momentos, ese crecimiento, ¿no? Esas estrategias que ellos tienen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahorrado acá y entonces en temporada tal cosa o sacamos créditos y van a determinar si son productivos o no. Bueno, el conocimiento del funcionamiento del negocio está en el pasado, ¿no? Está en el pasado, presente y futuro. En el PPF. Conocimiento del producto y del mercado. Una cosa es conocer el producto. Usted no porque la persona sepa hacer empanadas, quiere decir que sabe administrar un negocio de empanadas. ¿Mm? Ahora, yo conozco, por ejemplo, cuando me tenía mi barbero en Bogotá, era una barbería con 7 barberos muy buenos, que cobraban muy bien, ¿verdad? Y el dueño no tenía ni idea de barbería. Alguna vez estaban todos ocupados y yo tenía afán y, venga, su merced, y usted que siempre es como tan chévere, que me salude, que me da tintico y que no sé qué, ¿por qué no me peluquea usted? Porque yo no tengo tiempo ahorita a esperar a los muchachos. Me dijo, no, pues yo no tengo ni idea de eso. Le dije, pero usted no es el dueño. Me dijo, claro, yo soy el dueño, pero ellos son los que saben. Yo me encargo de la parte administrativa, de atenderlo a usted, darle su tintico, de charlarle mientras que eso, ¿cierto? De barrerles a los muchachos, tenerle su gaseosita, tenerle sus cosas, tener todo limpio, bonito, pa. Pero pues los que saben son ellos, ¿no? Entonces es verdad que no necesariamente yo tengo que conocer del producto para que me vaya bien en el mercado, pero sí tengo que, evidentemente, si yo conozco del producto, conocer el mercado. Más aplicas como así, ¿no? En el área rural, entonces, no, es que voy a meter pollos, don Nelson, no, voy a encasetar pollos, ¿no? Y pues digamos que tiene su ciencia, no voy a decir que no, pero pues tampoco es que sea una cosa pues tan difícil, ¿no? Entonces mete sus pollos, engorda sus pollos, perfecto, le va muy bien con la cría, ¿y a quién se los va a vender? ¿Mm? Porque previamente tiene que haber ya tenido el mercado para esos pollos, porque los pollos llegan a un momento en que ya si les doy comida al otro día, ya estoy perdiendo, ¿no? Entonces vea la importancia, ¿no? De ese conocimiento cíclico del producto y del mercado, ¿no? Cuando nosotros estamos en producción agropecuaria, por ejemplo, agrícola, por ejemplo, pues no es solamente que sepa sembrar o que sepa criar, sino también que ya tenga el mercado para eso que está sembrando o para eso que está criando, ¿no? Entonces, importantísimo, ¿no? Cuando estamos en lo urbano, pues tiene el conocimiento del producto, hace muy buenas las hamburguesas, pero el mercado perverso porque el negocio es muy básico, ¿no? Es básico y aparte de eso su atención es grotesca, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces usted ha ido a un negocio que de repente el producto es muy rico, pero la atención es perversa y usted no vuelve? ¿Y cuántas veces usted ha ido a negocios donde el producto, pues digamos que es pasable, pero la atención es maravillosa y usted vuelve, ¿no? Entonces, todo esto usted tiene que estarlo analizando y para eso, digamos que en la medida que usted va hablando con el cliente, pues evidentemente va entendiendo eso. Capacidad para explicar claramente su actividad. Bueno, digamos que esa está también muy ligada al pasado, donde la persona pues describe muy bien todo, ¿no? Tiene que saber absolutamente todo. ¿Cómo usted valida que no sea, por ejemplo, una suplantación? Con esto. Con esto, porque cuando un cliente tiene que preguntar o tiene que valerse de alguien o tiene que chatear o o mirar en un libro, no, todo está acá.
Puede ser que no tenga el 100% de los números en su cabeza, por supuesto, pero va a tener que tener un gran porcentaje de ellos, ¿no? ¿Cuáles son más o menos sus ventas? Pues tiene que saberlo. ¿Cómo así que no, espera un momento, yo miro acá, yo miro en dónde? Si es que usted todos los días cuenta la plata, o todos los días, pues, hace un cierre, así sea muy básico, ¿verdad? Reinversión de las utilidades. Reinversión, eso es clave. ¿Por qué? Porque denota que el cliente tiene digamos que quiere continuar con su negocio, ¿verdad? Y para eso, pues también el pasado es el que manda, ¿no? Porque le dice, bueno, ¿cómo empezó? No, yo empecé así. Y usted dice, wow, claro, este tipo ha invertido mucho en su negocio, ¿no? Y es muy importante. ¿Este cliente sabe cómo generar ingresos y sostener su negocio en el tiempo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos para determinar si la persona tiene habilidad empresarial. Muy bien, pero también tenemos reputación del deudor. La reputación es qué dicen los demás del cliente, no qué dice el cliente, porque el cliente ya me ha hecho todo su cuento, ¿verdad? Así como en la etapa de enamoramiento, pues yo le digo todo lo bueno que yo soy, ¿no? Bla, 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 bla. Pero pues detrás de eso también hay una realidad, que no todo es bueno, ¿verdad? No quiere decir que no sea eso, pero puede ser que parte de lo que me dijo pues no sea así, o que falte muchísimo más de historia, ¿verdad? Entonces, más los padres ahí son los que viven pendiente con los hijos, ¿no? Pero primero conozca al muchacho, ¿cierto? Primero conozca a la muchacha antes de cualquier cosa, no se case enamorado, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, así sería en esta relación. La reputación es la percepción que tiene la comunidad sobre la responsabilidad y confiabilidad del cliente, ¿no? Y entonces para validar eso, nosotros hacemos una referenciación zonal. Ya no es en el pasado, ya no es en el presente, ¿no? No. Ya tenemos que valernos de otras personas. Hacemos una referenciación zonal que metodológicamente decimos que mínimo 3, ¿no? Como para tener un muestreo válido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos donde una persona de la comunidad, preferiblemente un microempresario. ¿Por qué? Pues primero porque después de preguntarle le podemos, ¿cierto?, hacer nuestro proceso de promoción, no damos puntadas sin dudar. Y segundo, pues porque es que una persona que está encerrada en una casa, a mí me preguntan de mis vecinos y no tengo ni idea, de pronto de la señora del frente, que es la única que ve, pero de resto no va a tener ni idea de nadie, ¿no? Entonces, doña Carmen dice, no, su merced, yo no conozco. Pues sí, yo voy a esa tienda, pero yo voy, compro y salgo y no tengo ni idea, ¿no? Es muy poco lo que puede. Pero un empresario, ¿cierto? Él está ahí en el negocio y llegó Juan y dice, ¿qué más vecino? ¿Regalaron una gaseosa? Claro que sí. Y al rato llegó Jefferson, ¿qué hubo, hermano? Oiga, si se dio cuenta de X, Y, Z, lo que sea. Oiga, sí, ¿no? Y el microempresario está enterando todo el chisme, pero él no está, él es un electrodoméstico más, ¿no? Pero pues entonces conoce muchísimo más. También pues es que hay una puerta abierta, todo el tiempo está viendo, sale, se relaciona con los comerciantes de la zona, ¿verdad? Tienen algún tipo de, ¿qué más vecino? ¿Y cómo va el negocio? Bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué no? Sí, y se relaciona. Tienen algunos encuentros de pronto empresariales, bueno, va a tener más conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo le voy? Le pregunto pues de frente. No se ponga usted con hacerse el perdido o cosas como esas que son mañas que de repente nos contaron algunos consultores de hacerse el perdido, cosa como esa. ¿Por qué? Pues porque usted posiblemente va a tenerlo a él como cliente. Entonces, pues, él tiene que saber que eso va a pasar, ¿no? Entonces usted dice, muy buenos días, mi nombre es Nelson, vengo de tal entidad, ¿verdad? Y estamos haciendo un sondeo porque uno de los microempresarios de esta zona va a tener un producto con nosotros. Pague, usted no tiene que decir ni siquiera que es un crédito, un producto con nosotros, ¿cierto? Entonces, no sé qué conocimiento usted tenga de la panadería La Espiga Dorada, ¿no? Como sea. Uy, no, vecino, no, La Espiga Dorada no me suena. Es una panadería que queda acá a la vuelta, ¿no? Ah, donde el gordo. Primera respuesta, ya me dijo dos cosas. Hombre, gordo. Me sale una mujer flaca, pues, ¿cierto? Puede ser que, pues, de repente la dueña sea una mujer flaca, ¿no? Pero, pues, por lo menos yo ya voy a hacer como que, pero su merced no sé, pero a mí, no sé, el panadero acá, su esposo, bueno, uno ya tiene que empezar a analizar eso. ¿Por qué? Pues porque la reputación la estamos viendo acá de terceras, pero es lo primero que nosotros hacemos. Antes de llegar a donde el cliente, antes de llegar, yo tengo que haberlo ya mapeado, ¿verdad? Entonces, usted le pregunta, ¿no? Y entonces le dice, ah, bueno, y su merced compra el pan allá. Entonces dice, oiga, muy sabroso ese pan, muy sabroso. Toda la vida, yo desde niño iba allá. Pues imagínate cuánto tiempo lleva esa panadería. ¿Ah? Entonces yo desde niño, ¿no? Y entonces, porque el gordo era compañero, el gordo era compañero de mi, ¿cómo se llama? De mi colegio, ¿no? El gordo era compañero de mi colegio. Y uno dice, bueno, pero si era compañero de su colegio, quiere decir que esa panadería lleva mucho tiempo, ¿no?
O sea que ese era del papá de él o algo así. Entonces, sí, claro, la panadería del papá. Entonces, mire, ya, otro dato más, ¿no? Generacional, cosas como eso. Bueno, ¿y la familia qué? Él tiene familia, sí, tiene una esposa muy bonita, yo estoy con ella, y tiene 2 hijos. No sé qué. Qué bueno. ¿Y cómo son ellos como familia? ¿Okay? No, pues realmente, pues hasta ya no sé, porque pues yo ya después, yo por aquí, ellos por allá, yo sí voy y compro el pan, o mando a mi hija y ya, pero no hemos tenido así como relación. Bueno, no, listo, muchísimas gracias, ¿cierto? Ya. Entonces, así lo tenemos que hacer, después le echamos nuestro cuentazo comercial, por supuesto, pero así lo tenemos que hacer. Y como sugerencia, siempre uno de esos 3 o 2, pero bueno, como sugerencia uno, porque pues si usted le cae a 2 microempresarios, puede ser el rompehielos para echarle su cuentazo comercial. Pero por lo menos uno tiene que ser cliente de usted, porque ese cliente de usted le va a decir cosas que los otros no le van a decir, ¿sí? Entonces, bueno, con esta historia entonces llegué y el señor, mi cliente, que ya era mi cliente, pues me saludó, ¿qué más, don Nelson? No sé qué, bueno, empecé a preguntarle y me confirmó muchas cosas, no, sí, el gordo, que no sé qué, y en serio, don Carlitos, bueno, entonces cuando me dijo todo muy similar a los otros 2, yo le dije, listo, don Carlitos, pues entonces me iré para allá a hacer el crédito, muchísimas gracias, ¿no? Le recomiendo mis referidos, no se lo olviden. Entonces me dijo, venga, don Nelson, no, pero no le haga crédito a ese man. Y yo, pero don Carlos, merced, póngase de acuerdo, ¿cómo así que no le haga crédito? No me dijo que la panadería es antigua, que muy bueno el pan, que no sé qué, Sí, don Nelson, pero es que ese man le da una tunda a esa mujer. Le da una mano a esa mujer impresionante, ¿no? Entonces, pues vea que pues ella se cansa y lo demanda y pues le meten en la cárcel y usted quién le paga. O se separa y pues le pide la mitad de la panadería y de la casa y quién le va a pagar, aunque ya que eso queda descuadrado, ¿no? O este tipo se le pasa la mano y la mata y pues lo meten en la cárcel, ¿quién le paga? ¿No? Entonces, este tipo de cosas se lo va a decir un cliente suyo, ¿no? O le dice cosas como lo que me dijo una vez un cliente que me decía, me habló bien del cliente, pues que el negocio se llevaba tiempo, no es que después me dijo, no, Nelson, no se mete yo, pero otra vez, pero ¿cómo así? ¿Sí o no? Entonces me dijo, no, Nelson, es que ese tipo vive lleno de gotagotas. Sale uno, entra el otro, sale uno, entra el otro. ¿Mm? Y si ya si una persona tiene un gota a gota, pues no exageremos, porque pues el gota a gota siempre es lo más inmediato por encima de nosotros, por supuesto, ¿no? Pero cuando ya tiene varios, pues ya acá hay un problema realmente, ¿no? De flujo de caja, o por lo menos de hábito. Entonces, pues ahí sí, como que nada que hacer. ¿Qué le preguntamos? Pues ascendencia en su entorno social, o sea, cómo lo ven, ¿no? La participación en grupos o asociaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque eso genera también arraigo, ¿no? Reconocimiento dentro del sector, cómo lo describe la gente, ¿no? Si, por ejemplo, usted llega y la persona a usted le dice, hágame un favor, es que estamos en una panadería, no sé qué, y dice, uy, no, ya sé quién es ese personaje, pero no, dejemos así, yo de ese personaje no hablo. ¡Guau! ¿Cómo así que de ese personaje no hablo? ¿No? Eso va a ser, digamos que una llamada de atención tremenda, ¿no? Yo de ese personaje no hablo, y usted va y cruza la información, y el otro también le dice, no, es que esa es una persona como que, no, yo mejor no me meto con él, no sé qué, pues va a ser una persona complicada, ¿no? Entonces, bueno, referenciación zonal, concepto de vecinos, clientes, proveedores, legitimidad dentro de la comunidad. ¿Qué dirían de ese cliente quienes conviven y hacen negocios con él? No, este man se la pasa peleando, no, eso no se le puede decir nada, ¿Usted se va a relacionar con ese tipo de personaje? Bueno, no sé. Muy bien, y el cuarto, pero no menos importante, comportamiento de pago. El comportamiento de pago es algo comportamental, es decir, es un hábito. ¿Cierto? Usted dentro de su familia tiene personas que tienen muy buen comportamiento de pago y otras que no, ¿verdad? Unos que se le pueden prestar y otros que no, pero los que no se le pueden prestar, no por eso, son unas malas personas, ¿no? Entonces, acá no tiene nada que ver con que sea una buena persona, una mala persona. Acá tiene que ver qué hábito tiene, cómo paga sus deudas, así de sencillo, ¿no? El comportamiento pasado suele ser el mejor predictor del comportamiento futuro. ¿Por qué? Porque es un hábito. Yo ya me habitué a pagar de esa manera, ¿no? Entonces, si ya viene pagando mal, créanme que va a continuar pagando mal. ¿Cómo usted lo valida? ¿Cómo usted lo cruza? Lo primero, con el pago oportuno de servicios públicos. Si una persona no está pagando bien los servicios públicos, que es algo que es una necesidad básica. Muchos de los microempresarios, si le cortan la luz, pues se le van a dañar sus productos, ¿verdad? O no va a poder venderlos, o bueno, tiene algún tipo de implicación, ¿verdad? Entonces, si no está pagando algo que es una necesidad básica, ¿cómo le va a pagar a usted? ¿Cómo le va a pagar a usted? Entonces, para eso validamos el pago oportuno de los servicios públicos. Ahora, hay cosas culturales en zonas del país, ¿verdad? Que hace que a nivel cultural, pues la gente no pague los servicios públicos o no lo pague bien. Entonces, pues usted no lo va a validar con la misma fuerza
que en otras partes que digamos que ya hay un comportamiento más normalizado en cuanto al pago de servicios públicos, ¿no? Pero pues lo va a tener en cuenta. Por lo menos para decirle al cliente, don Carlos, eso lo vamos a estar viendo todas las entidades de crédito. ¿Mm? ¿Por qué? Porque usted le crea competencias a este microempresario, ¿verdad? El pago del arriendo, por favor. Si una persona que vive en arriendo no paga el arriendo, ¿qué pasa? Lo sacan de ahí. Es una necesidad básica. Y si no le está pagando bien a la persona que le tiene que pagar el arriendo, ¿cómo le va a pagar bien a usted? O sea, usted, créame que nosotros estamos como de 12 en la fila. Nosotros no somos una necesidad básica. La persona puede seguir viviendo hasta feliz sin pagar un microcrédito, pero no puede vivir tan feliz si no paga el arriendo porque lo sacan, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hace usted? Pues usted valida el comportamiento de pago con ese rentista de capital, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, porque necesita saber cómo es el hábito de pago de esa persona. No, él es muy buena paga, no sé qué, ¿cierto? Y segundo, porque le conviene, no ve que ese rentista de capital puede ser su cliente. Claro, usted no da puntada sin dedal, ¿verdad? Entonces, ese rentista puede ser su cliente. Además de preguntar el comportamiento de pago de por Dios, pregunte con ese arrendatario con qué actitud le paga. Alguna vez me pasó que me llamé a una persona y me dijo, no, él paga perfectamente. Le dije, bueno, listo, qué bueno, señor. Vecina, y cuénteme, ¿y con qué actitud le paga? Dice, no, yo estoy aburrido con él. Yo, ¿en serio? ¿Por qué? Me dice, no, yo estoy aburrido, este personaje es muy complicado, ¿no? Mire, don Nelson, con decirle que hace unos días perdió las llaves del negocio, ¿no? Las llaves de las puertas. Y me llamó todo alterado y me dijo que no, que tenía que cambiar las guardas. Yo le dije, pues sí, tenga paciencia. La cosa es que usted fue el que botó las llaves. Dijo, sí, pero es un negocio, ¿no? Que yo, bueno, listo. A mí no me gustan los problemas. Yo le cambio las guardas. No, se me olvidó, don Nelson. Se me olvidó. Y por la tarde se me llamó, mejor dicho, como una ira mala, ¿cierto? Que ya lo había tenido que cambiar porque si se perdía algo que yo no le iba a responder, que no es que yo le dije, espere, tranquilo, es que usted fue el que botó las llaves. Sí, pero es que es un negocio. Yo, bueno, tranquilo. Igual, pues si ya las cambió, me dijo, sí, yo le descuento entonces los 80,000 pesos del arriendo. Y entonces le dije, venga, ¿cómo hace que los 80,000 pesos? Si una cambia de guarda no puede costar más de 20, 30,000 pesos. Dijo, pues sí, pero donde usted las cambia, a mí me costó 80. Y es así, es complicado, Nelson. Entonces, no, yo estoy esperando que ya se cumpla el tiempo. 3 meses antes le notifico y chao, se me fue. Porque puede ser muy puntual, pero es un fastidio. Entonces, pues, ya que estamos llamando, pues preguntamos, ¿no? Manejo de crédito con proveedores. Ustedes les van a pedir un proveedor, ¿verdad? Pues no pida un proveedor grande no nos sirve. No nos sirve, ¿por qué? Primero que todo porque yo a un proveedor grande no le fallo, ¿no? Yo no le voy a fallar al de Alpina, no le voy a fallar al de Bavaria, no le voy a fallar al que tiene, digamos, una mercancía importante. Yo le voy a fallar al pequeño microempresario, porque cuando yo tengo poder, yo trato de escuchar al otro, ¿sí o no? Entonces llega el de las panelitas, ¿no? Y entonces le digo, ¿qué más, vecino? ¿Cómo está? A la orden. No, yo soy el de las panelitas, los serpos, los bocadillos, que no que. Ya empieza con la cara. Bueno, pues, ¿qué le digo yo? Es que eso no rota caso. Déjeme ahí unos bocadillos, déjeme ahí unos serpos, déjeme Listo, sí, señor, 23,000 pesos. Bueno, yo le pago el próximo viernes. Uy, vecino, no, es que con lo que su merced con lo que su merced me paga, pues yo voy y compro y eso es lo que utilizo, yo no puedo dar crédito. Entonces llévese esa vaina, hermano. Llévese esa vaina porque realmente es que no es que se mueva, es como por colaborarle, ¿no? Ay, tan bueno, ¿cierto? Y esas actitudes así solamente las vas a ver un pequeño proveedor. Y el comportamiento de pago, ¿no? Entonces, le va a decir cosas como esas, ¿no? No, pues que yo no fui yo, pero pues es que él me dijo que no, que pues que tenía que ser así y como que me impuso, ¿no? Eso, y no, ay, carajo, ¿cierto? ¿Y cuál es la actitud? Siempre. ¿Cuál es el comportamiento y cuál es la actitud? ¿Y por qué un pequeño proveedor? Pues porque también nos conviene. A Bavaria no le vamos a poder hacer un crédito, a Alpina tampoco, pero al proveedor de los huevos, al proveedor de las arepas, al del salchichón, bueno, etcétera, al de los dulces, ¿no? A ese sí le podemos hacer un crédito. Entonces le conviene, ¿verdad? No, pues Nelson, pero es que no es de mi zona, ¿no? Él es de por allá. Pues no sea envidioso, pásele el contacto a su compañero, ¿cierto? Entonces, manejo de crédito con proveedores. Si no le paga bien a los proveedores, compañero, usted es un proveedor más. Ahora, también pues en los reportes centrales de riesgo, pero si me escuchan también en el reporte central de riesgo, no únicamente en el reporte central de riesgos. Porque los microempresarios cuidan mucho, digamos, en mayor medida, cuidan mucho su reporte central de riesgos. Pero puede ser que, digamos que acá hayan
lugar o formas de que nosotros podamos ayudarles a mejorar ese hábito, ¿no? Entonces, si ya le pagó mal a alguien, a alguna entidad financiera, pues, ¿qué garantiza que le va a pagar a usted? Bien, ¿no? Digamos que en las entidades hay algún tipo de tolerancias, ¿no? Que tienen 5 días de mora, que si tienen 7 días de mora, cosa como esa, ¿no? Pues si usted ve, compañeros, y eso es tema de otro masterclass, pero si ustedes ven que esa persona ya ha tenido problemas digamos, de pago, ¿no? Muchas veces no es ni siquiera de flujo de caja, ¿no? Muchas veces el problema es que de hábito, ¿no? Que, no, pues yo pago, pues como me cae el primero, pues yo pago el 5, ¿no? Está bien, yo pago el 7, ¿no? Hay otros que son más extremos y dicen, no, como me cae el 15, pues yo pago antes del 30, ¿no? Y entonces eso se ha vuelto un mito, ¿no? Un rumor en la zona, ¿no? Que es que tiene que pagar, o sea, que pagar bien es pagar antes del 30, ¿no? Entonces, si usted decide representar a esta persona, si usted decide presentarle en la entidad para que le den un crédito, usted tiene que generar una estrategia con esa persona. ¿Por qué? Pues porque la idea no es que siga con ese mismo comportamiento, ¿verdad? Entonces, usted genera una estrategia. Usted le dice, don Carlos, su merced ha tenido problemas en su flujo de caja porque se le ha dificultado pagar ese crédito. Mire, 8 días, 15, no es por eso, es que no me da tiempo y entonces se me atrasa y como son poquitos días, pues bueno, listo. Entonces, lo que vamos a hacer para afinar esto y para que no pasen, vamos a ahorrar la cuota, por ejemplo, ¿no? Cosas como esas. Usted tiene que garantizarse que no vaya a ser exactamente lo mismo por lo que ya padeció el otro, ¿no? Si es que decide respaldarlo y si es que decide, y si es que las políticas de su entidad le permiten, ¿no? La calificación interna del cliente es para clientes que ya han tenido un crédito con nosotros, ¿no? Y nosotros, pues, podemos saber, digamos, cuál es su calificación interna, cuál es el comportamiento que tuvo con nosotros, ¿no? En muchas entidades hay premios y castigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, premios, si se porta 0 mora, mijo, hasta el doble del crédito, siempre y cuando tenga la capacidad, ¿cierto? Y el destino de crédito productivo. Pero digamos hasta el doble, ¿no? Venía a 2 millones, hasta 4 millones. Se portó mal, se demoró máximo una semana en un número determinado de cuotas, entonces pues ya es nota 4, ¿no? Es nota 4 y ya digamos que el premio es que lo voy a renovar, pero el castigo es que ya no al 100%, sino al 70%. Tiene un crédito de 1 millón, máximo 1.700.000 sale, ¿cierto? Digamos que si se pasó más de 15 días, bueno, no sé, es nota 3, ¿sí? Y al nota 3 le doy o el mismo monto o le bajo el monto por ese comportamiento. Entonces, ¿qué me garantiza eso como política en las entidades? Bueno, se pasó 30 días, pues ya nota 2 o nota 1 y ya no le doy el crédito. Pero, ¿qué me garantiza eso? Primero, que el cliente, digamos que va a empezar a culturizarse. Y segundo, que el que lo va a culturizar es el asesor. ¿Por qué? Pues porque el asesor ya tiene una conveniencia de que le pueda renovar ese crédito hasta el 100%, de que le pueda renovar, o por lo menos que lo pueda renovar. ¿Sí o no? Entonces va a estar pendiente de esos días, que si usted no tiene eso dentro de sus políticas, pues evidentemente no va a pasar. Actitud frente al cumplimiento de las obligaciones. Bueno, que es lo que estaba hablando, ¿no? No solamente es cómo le paga, sino con qué actitud, ¿no? Y eso me va a ayudar también para el tema reputacional. Entonces, vea que estoy haciendo una referenciación zonal, pero cuando yo llamo al del arriendo, cuando yo hablo con el proveedor que me conviene por demás porque voy a poder hacerle un crédito a cualquiera de los dos, pues también estoy validando reputación, ¿no? Entonces, cuando este cliente adquiere una obligación, hace todo lo posible por cumplirla. Esa es la pregunta que usted se va a tener que responder con el comportamiento de pago, ¿verdad? Bueno, digamos que la decisión de crédito no puede basarse únicamente en el disponible o excedente generado por un formulario financiero. En este momento estamos aprobando créditos simplemente porque la persona le da el disponible, ¿no? Tiene disponible, entonces no. La metodología de microcrédito exige una evaluación integral del cliente. Aquí viene a también participar el director, ¿no? O el comité. Un comité de crédito efectivo no analiza únicamente si la cuota cabe dentro del disponible, que es como se está haciendo en ese momento. Un comité de crédito tendría que analizar si el cliente tiene estabilidad para permanecer, habilidad para producir, reputación para generar confianza, comportamiento para cumplir. Y, que fue los que hablamos, ¿no? Y más un destino de crédito coherente. Ahí está el 60% de la mora. Si no tiene un destino de crédito coherente, un destino de crédito productivo, grave, ¿no? Un patrimonio consistente con la producción propuesta. Por supuesto, tiene que analizar disponible, claro. Tiene que analizar patrimonio, claro. Pero también estabilidad, habilidad, reputación, comportamiento de pago y, que no se les olvide nunca, porque es el 60% de la mora, que tenga un destino de crédito productivo, coherente con su actividad. ¿Listo? Muy bien.
El análisis cuantitativo, el cuantitativo nos dice si puede pagar, ¿no? El cuantitativo, el de los números, el estado de resultados, el flujo de caja, el balance general, nos dice si puede pagar. Pero el análisis cualitativo nos ayuda a determinar si debemos prestarle. Razón por la cual el análisis cualitativo, es decir, entrar en esta charla amena con el cliente, se hace primero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que determinar si la persona cumple, si debemos prestarle. Y si la persona pasa este análisis cualitativo, pasa por esa puerta, pues le hago el análisis cuantitativo. De lo contrario, pues, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Entonces, vean la importancia, por favor, del análisis cualitativo, de validar el cliente con estas 4 sencillas variables, ¿no? Obviamente también estar analizando el entorno, ¿no? El entorno en el que se desarrolla, porque también es importante, pero pues bueno, digamos que este era el tema que queríamos abordar el día de hoy. Teníamos 1 hora para hacerlo y pues bueno, nos alcanzó el tiempo justo, ¿no? Entonces, pues, estén por favor muy atentos de los siguientes masterclass que tenemos en todos los meses que siguen acá, de aquí en adelante, porque todos tienen que ver con este tipo de temas que va a fortalecer su proceso comercial, ¿vale? Un gusto para mí haber estado con ustedes. Un feliz día. Gracias, Nelson. Muchas gracias. Bueno, sí, señor. Muchas gracias.